Buenas tardes, hoy es miércoles 15 de enero del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre exceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios que se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro Siembra de los Médiuns. Hoy nos toca la página 121. Trabajemos. Reunión pública del 22 de abril de 1960, cuestión número 223, séptimo y octavo. Indagas muchas veces si estás en condiciones de colaborar con la bandera del amor y la luz que la espiritualidad mayor ha desplegado en la tierra. Estimarías poner en acción poderes mediúmnicos indiscutibles para la materialización de fuerzas útiles, distribuir consuelo, hacer sugerencias, enunciar la verdad o pronunciar el verbo revelador. No necesitas, sin embargo, recurrir a tal o cual luminaria de la sabiduría para obtener la respuesta. Basta con una breve consulta al libro de la naturaleza. Sabes que la simiente puede conseguir que florezca el desierto, siempre que le ofrezcas una base adecuada en el suelo. Del mismo modo que el curso de agua es capaz de saciar tu sed en la intimidad doméstica siempre que la conduzcas por el canal adecuado. No obstante, la simiente muere irremediablemente cuando es abandonada en el hueco de arena caliente. Así como el curso de agua, por más generoso que sea, no llega hasta tu reducto familiar cuando se ponen obstáculos a su paso. Las realizaciones requieren esfuerzo. El merecimiento auténtico implica sacrificio. Muchos de los que anhelan prestar auxilio exigen, sin embargo, que la evolución se transforme en una avenida asfaltada en la cual pudieran deslizarse con patines. Quisieran hacer claridad a la hora del mediodía, mejorar el plato ya preparado, subir en ascensores veloces para pronunciar recomendaciones desde balcones tranquilos o dictar buenos consejos al jefe de los ángeles. Aunque seamos imperfectos, es imprescindible que emprendamos la cura de nuestras imperfecciones. Si aspiras al bien para remediar los males de la tierra, es natural que la esfera superior se esmere en proclamarlo por tu intermedio. Si buscas al Señor con el propósito de prestar ayuda a la vida, también el Señor habrá de buscarte a fin de que prestes a la vida la ayuda que te propones. De tal modo, el Maestro Divino te espera para la lucha, como a un instrumento en condiciones de ocuparse de su obra. Purifiquemos las emociones a fin de sentirlo. Sublimemos el pensamiento para comprenderlo. Eduquemos la palabra de modo de transmitir su verbo. Mejoremos la acción para expresar su presencia. Perfeccionémonos cada día cuanto sea posible, porque para que lleguemos a ser intermediarios fieles entre Él y el mundo, solo existe una solución: trabajar. Siguiente subtítulo: Aviso, llegada y comprensión. Reunión pública del 25 de abril de 1960, cuestión número 160. La intervención ostensible del ámbito espiritual en el ámbito físico puede ser interpretada según el concepto popular
como una embajada portadora de metas decisivas que se definen en 3 períodos principales: aviso, llegada y comprensión. Desde Swedenborg hasta Andrew Jackson Davis, descubrimos la mediunidad activa a las órdenes de la esfera superior con el aviso de la renovación necesaria. Y si pequeñas disparidades se registran en el verbo de los obreros en servicio, conviene recordar que en la interpretación de la realidad, tanto como en la interpretación de la música, la expresión aislada varía según las características del instrumento. En 1848, en la aldea de Hydesville, comienza públicamente el arribo de los comandos de la supervivencia. Los emisarios desencarnados, como familiares ausentes durante largo tiempo de su propia casa, llegan hasta la morada terrestre y golpean frenéticamente a su puerta. En la residencia de los Fox no faltan siquiera las palmas del que llega y del que recibe entre la niña Kate y el espíritu Charles Rosman, pues están basados en golpes los rudimentos del lenguaje primitivo entre los dos ámbitos. A partir de entonces, a pesar de las dificultades morales de muchos de los trabajadores humanos reencarnados en los círculos terrestres, comienzan a actuar diferentes comisiones mediúnicas que en forma pacífica llaman la atención de la Tierra. Los fenómenos físicos mediante Daniel Douglas Home y los hermanos Davenport por Florence Cook y Eusapia, o por medio de otros intermediarios, hablan a la aristocracia del poder y la inteligencia tanto en los palacios como en los laboratorios. Provoca agitación en los salones de entretenimiento y en las preocupaciones de la prensa. El alboroto de los visitantes invisibles se confunde con el alboroto de las opiniones. Se escuchan golpes sorprendentes aquí y allá, manos luminosas hacen señas por todas partes, resuenan voces en labios sellados, mensajes breves son transmitidos en forma directa y se materializan entidades ante los experimentadores poseídos por el asombro. Entre tanto, la labor de la comprensión la inaugura Allan Kardec, que deslinda la posición de la doctrina y la del fenómeno, como quien separa el trigo del envoltorio de paja para determinar rumbos, crear obligaciones y además definir responsabilidades. Pero como todas las edificaciones espirituales responden a la cronología de la mente, aún hoy encontramos millones de personas en la fase de aviso, mientras que millones de otras están en la fase de la llegada, entre la esperanza y la convicción. En cuanto a nosotros que nos hallamos en la fase de comprensión, sepamos concretar los principios de la fraternidad y esparcir el socorro moral en beneficio de las conciencias. Extendamos la luz hasta el corazón del pueblo, porque el ámbito espiritual llega al ámbito físico en cumplimiento de las promesas del Cristo, de modo de congregar a todos los seres humanos en la ley del bien y capacitarlos convenientemente para la continuidad del servicio del presente, en el inconmensurable futuro o en el inconmensurable más allá, en la vida mayor. Subtítulo: Esas otras mediunidades. Reunión pública del 29 de abril de 1960. Cuestión número 185. En cuanto a la expansión de los recursos mediúmnicos que enriquecen tu experiencia, en concordancia con las instrucciones de los benefactores desencarnados, no te desentiendas de las facultades edificantes que puedan vincularte con la elevación y el mejoramiento de los compañeros de la tierra. Pronuncia la palabra valiosa que los emisarios de la cultura y la inteligencia ponen en tu boca e impresionas a auditorios atentos. Pero no niegues el verbo de la tolerancia a quienes dentro de tu casa reclaman indulgencia y cariño. Adoctrinas eficientemente a los espíritus que se han desviado hacia las sombras del vicio y el crimen para transmitirles consejos y advertencias de la esfera superior. No rechaces, sin embargo, la conversación amorosa y paciente con aquellos familiares que todavía están confinados en la ignorancia y la perturbación. Escribes la frase correcta para la comprensión del público bajo la influencia de los instructores domiciliados en el ámbito mayor. Sin embargo, perpetúa en tu propio camino la señalización del buen ejemplo, mediante el cual induzcas a los semejantes al ennoblecimiento de su existencia. Contemplas escenas prodigiosas a través de la clarividencia y caes en éxtasis ante el gozo sublime que observas anticipadamente en la gloria espiritual. Sin embargo, no te olvides de mirar las llagas
de quienes padecen para hacer llegar hasta ellos una migaja de tu confort como mensaje de auxilio. Escuchas voces conmovedoras del grandioso más allá y las conviertes en narraciones sorprendentes para los que admiran tus incursiones en el país de lo no habitual. Busca, entre tanto, prestar oído a las aflicciones de los hermanos que sufren a fin de que aprendas a ser útil. Tiendes manos fraternas en el pase balsámico a favor del que te buscan sedientos de alivio, pero no retrases los brazos dirigentes al trabajo de la cooperación espontánea junto a aquellos que el Señor te ha confiado en la intimidad doméstica. Atiende a las dificultades múltiples a fin de que por tu intermedio se ponga en evidencia la bondad de los mensajeros divinos, pero no desdeñes esas otras mediunidades, tantas veces olvidadas de la renuncia y la paciencia, la humildad y el servicio, la prudencia y la lealtad, la devoción y la corrección, con las que puedes demostrar tus méritos a aquellos que comparten contigo la lucha, porque solamente así serás un soporte firme para la luz y además la llama de la luz. Subtítulo: Mediunidad y privilegios. Reunión pública del 2 de mayo de 1960, cuestión número 306. Todos concordamos en que la doctrina espírita revive en el presente el cristianismo puro. Sin embargo, a muchos les extraña que la organización prescinda de los denominados valores nobiliarios que caracterizan a la mayoría de las instituciones terrestres. De tanto ilusionarse con la idolatría que siempre nos cuesta caro, muchos son los compañeros poco vigilantes que con gusto condecorarían a los trabajadores de la nueva revelación creando galerías para el relieve personal, y si de ellos dependiera el rumbo de las cosas, según el consenso de opiniones, por cierto, que haría mucho tiempo que estaríamos convocando a adoctrinadores jefes y médiums titulares, mientras que en nuestras casas destinadas a brindar servicios se perdería el tiempo en cortesías y adulaciones. Sin embargo, no existe una sola frase en la codificación cartesiana donde se recomiende un tratamiento especial a tal o cual medium porque hable con maestría o materialice desencarnados, porque transmita energía curadora o psicografía libros renovadores. La preocupación fundamental de los emisarios divinos en lo relativo a la formación de nuestros principios fue, además, edificar moralmente a los instrumentos mediúnicos sobre bases de simplicidad y desinterés, a los efectos de que correspondan a los propósitos de la providencia. Por lo tanto, no existen mediums mayores ni menores, lo que favorecería en nuestro ámbito la entronización de prerrogativas y castas. Tanto en el mensaje del Evangelio como en el mensaje del Espiritismo, lo que prevalece por encima de todo es la responsabilidad para cada uno de nosotros. Responsabilidad de sentir y pensar, de hablar y hacer. No tenemos derecho a condecorar a los demás con los blasones de la excesiva confianza a fin de que realicen el trabajo que nos compete. Por tal razón, todos los obreros de la construcción espírita son respetables. Los adoctrinadores que se esmeren en socorrer a un hermano obsedido mediante la atención individual hacen una obra idéntica a los que usan brillantemente la palabra para captar a multitudes, y los medios que redactan compendios santificantes no son superiores a aquellos otros que se consagran a la recuperación de los enfermos. Sustentar la idea espírita salvo de cualquier imaginaria hidalguía para quienes le prestan su servicio es un deber de todos. En la graduación cristiana no abundaron los privilegios para nadie. El propio Cristo, que tanto se destacó por lo que hizo como por lo que dejó de hacer, no eludió el sacrificio ni la humillación. Cierto tiempo después de él, Santiago, hijo de Zebedeo, fue asesinado. Esteban fue víctima de injurias y piedras. Simón Pedro fue conducido al martirio supremo. Y Pablo de Tarso murió a golpes de espada, por el hecho de enseñar la verdad y practicar el bien. Hoy no podemos precisar de qué modo desencarnarán los medios espíritas ocupados en la tarea liberadora de las conciencias. Lo importante es que vivan atentos a sus deberes para que reciban correctamente a la muerte, cuando no sea con la palma del heroísmo, al menos con la dignidad del trabajo edificante. Subtítulo: Medium inolvidable. Reunión pública del 6 de mayo de 1960, cuestión número 231, primera.
En el estudio de la mediunidad y el ambiente, recordemos a uno de los medios inolvidables de los días apostólicos, Pablo de Tarso. En torno de él todo era contrario a la luz del Evangelio. La sombra del fanatismo y la crueldad no solo estaba instalada en el Sanedrín, donde se hallaba la corte de sus mentores y amigos, sino también en él mismo, y lo había transformado en un peligroso instrumento de la persecución y la muerte. Hería, humillaba e injuriaba a todos los que no pensasen según los principios que orientaban su acción. Pero florece su mediunidad inesperadamente. Ve a Jesús, redivivo, y escucha su voz. Aterrado reconoce las equivocaciones en que había vivido, pero no pierde el tiempo en lamentaciones inútiles. No sucumbe desesperado, no se confía a la voluptuosidad de la autocondena, no huye a la lucha por la renovación íntima, percibe que no puede recoger de pronto la simpatía de la familia espiritual de Jesús, pero tampoco se siente fracasado por eso. Analiza la dimensión de sus errores sin abandonarse al remordimiento vacío. Emprende con sacrificio el viaje de su propia renovación. Para ello, no reclama la cooperación ajena. Se dispone él mismo a colaborar con los demás. Encuentra inmensas dificultades para la iluminación de su alma, sin embargo, no decae en la lucha. Según la palabra fidedigna del Nuevo Testamento, es azotado y tomado preso varias veces, a causa del amor con que enseñaba la verdad, mientras que en contraposición en Licaonia y en Macedonia fue considerado Mercurio encarnado y siervo del Padre Altísimo. No se siente abrumado por la flagelación ni confundido por el éxito. Tolera ataques y elogios como un pagador honesto al que le interesa rescatar sus propias cuentas. Agrega además la buena nueva que Dios obraba maravillas por medio de sus manos. Sin embargo, él mismo se declara portador de un aguijón en la carne que lo obliga a vivir en probación permanente. Mientras el cuerpo se lo permite, da testimonio de la realidad espiritual, combate la ignorancia y la superstición, la maldad y el orgullo, la tentación y la vanidad. Nada de oro fácil, nada de privilegios, nada de ciudadela social, nada de apoyo político. Él y el telar que le ayudaba a sustentarse han quedado a través de los siglos como símbolo perfecto de influencia personal y de medio adverso para enseñanza de todos, principalmente de nosotros, los encarnados y los desencarnados de todos los tiempos, en cuanto a que podemos solicitar orientación, hablar acerca de orientación, analizar los sistemas de orientación, pero por encima de todo, precisamos ser nuestra propia orientación nosotros mismos. Subtítulo: Incrédulos. Reunión pública del 9 de mayo de 1960, capítulo 31, disertación sexta. Se regocijarían, por supuesto, con la verdad que nos enriquece de optimismo y consuelo. Si pudieran, abrigarían la claridad de la fe con la emoción de los ciegos que recobran repentinamente la visión ante la alborada deslumbrados de júbilo. Esto es de subtítulo: Incrédulos. Si pudieran, estarían erguidos por la confianza como árboles generosos elevados al cielo. No obstante, transitan en la tierra a la manera de alienados mentales a los que la ciencia no ve. Terrenos devastados por el incendio de las pasiones, acabaron dominados por los gusanos del materialismo que corroen los últimos embriones de su esperanza, muchas veces en festines de sarcasmo. Querrían vibrar al calor de la convicción en la supervivencia, pero son portadores de un corazón congelado por la niebla de la muerte. Son legisladores que no buscan las leyes profundas que rigen la vida. Son maestros que no conocen lo esencial de las lecciones que transmiten. Son médicos que no auscultan los principios útiles que organizan las formas. Son jueces que no estudian las reacciones del destino de las víctimas del mal que les ofrecen para examinarlas. Son abogados que no identifican la santidad del derecho. Son artistas que no buscan la gloria oculta del arte. Son operarios que no perciben la sustancia divina del trabajo. Son padres y madres que no presienten la sabiduría con la cual están estructurados los cimientos del hogar. Incrédulos, van a tientas en la sombra que fluye de su cerebro sumergido en la incomprensión. No agraves sus padecimientos con palabras amargas.
Si nos burláramos de sus opiniones, abriríamos más todavía las heridas sangrantes de sus pechos. El mal humor determina para los espíritus enviciados en la irritabilidad 6 modalidades de tributos calamitosos: la pérdida del trabajo, la pérdida del auxilio, la pérdida del equilibrio, la pérdida del afecto, la pérdida de la oportunidad y la pérdida del tiempo. Ante ellos, hermanos nuestros extraviados en la irresponsabilidad y la desesperanza, despleguemos la abnegación, la tolerancia, la caridad y multipliquemos las obras de la educación y los valores espontáneos del bien, porque quien niega la paternidad de Dios y se resiste al admitir la existencia de su propia alma, carece del socorro del hospital de la oración y del abrigo de un buen ejemplo. Subtítulo: Desertores. Reunión pública del 13 de mayo de 1960, cuestión número 220, primero, segundo y tercero. Médiums desertores no solo son aquellos que dejan de transmitir con fidelidad señales y palabras, advertencias y observaciones desde la esfera espiritual hacia la esfera física. De una criatura a otra fluye la corriente de la vida, y nosotros, los encarnados y desencarnados de todas las condiciones, somos convocados a luchar por la victoria del bien eterno. Desertores son también los que almacenan el pan sin provecho debido y convierten a los cereales en cifras carentes de sentido. Los que predican virtudes religiosas y sociales resguardados en trincheras de usura. Los que cierran escuelas y abren de par en par las prisiones. Los que transforman las llaves de la ciencia en ganzúas doradas. Los que erigen casas de socorro y desvían los recursos que deberían ser aplicados para sanar los dolores del prójimo. Los que exterminan niños en gestación con garantía de impunidad en el silencio de las propias víctimas. Las madres que sin motivo enmudecen las trompas de la vida en el santuario de su cuerpo para embriagarse de placeres que van a desembocar en la locura. Los que envilecen la inteligencia al vender emociones en la feria del vicio. Los que se ahogan lentamente en alcohol. Los que matan el tiempo para que el tiempo no les asigne responsabilidad. Los que pasan las horas censurando actitudes de otros, olvidándose de los deberes que les competen. Los que van por el mundo con todos los deseos satisfechos. Los que no sienten necesidad de trabajar. Los que protestan contra la ingratitud sin analizar los problemas de los que consideran ingratos. Los que suponen que compran el cielo cuando entregan una moneda al servicio de la caridad, mientras reservan millones para enloquecer a sus propios descendientes con inventarios de sangre y odio. Los que condenan y maldicen en lugar de comprender y bendecir. Los que han perdido la simplicidad y necesitan una torre de marfil para vivir. Los que se convierten en peso muerto y dificultan el curso de las buenas obras. Deserción, deserción. Si somos portadores de semejante llaga, corrección para nosotros. Y si la vemos en otros, compasión para ellos. Subtítulo: Caridad y tolerancia. Reunión pública el 16 de mayo de 1960. Capítulo 31, disertación 13. Miles de seres lo esperaban coronado de laureles en un carruaje de gloria. Él, el gran renovador, debería aparecer en una apoteosis de exaltación individual. El trono dorado, el cetro imponente, los laureles de los triunfadores, la túnica solar, los ojos inyectados de orgullo. El verbo supremo, la ostentación de riquezas, los espectáculos del poder, de la escolta angelical, las sentencias inapelables. Jesús, sin embargo, camina entre los hombres como un servidor común de aldea en aldea. Se viste a la usanza de quienes lo rodean. Convoca apóstoles en hogares y barcos prestados. Escucha con atención a mujeres consideradas despreciables. Atiende a hombres conocidos por ser malhechores. Se sienta a la mesa de personas calificadas de indignas, abraza a niños desamparados, socorre a enfermos anónimos, agasaja a todos como amigos, al punto de aceptar como discípulo a aquel que desertaría dominado por la ambición. Recibe burlas e insultos de los que les exigen señales del Espíritu, y parte del mundo entre ladrones expulsado con violencia y sarcasmo. Sin embargo,
en ninguna circunstancia condena o maldice, por el contrario soporta y ayuda siempre, pues respeta en sus ofensores a hijos de Dios a quienes el tiempo habrá de renovar. También en la doctrina espírita, liberada de la cárcel dogmática, la investigación predomina sin límites. Cristianismo redivivo, como sucedía en la época de la presencia directa del Señor, junto a ella fluctúan entremezclados con los corazones generosos que aman y auxilian, las antiguas legiones de los desesperados, de los escarnecedores, de los indecisos, de los investigadores contumaces, de los inquisidores de la opinión, de los perseguidores gratuitos, de los genios estériles, de los escépticos impasibles y de los ignorantes sedientos de privilegios enfermos del alma. Mientras tanto, si Jesús, que fue el embajador divino, para mantenerse ligado a la esfera superior, ejerció la caridad y la tolerancia en todos los niveles, ¿cómo diremos de ellas nosotros, espíritus endeudados ante la ley, necesitados del perdón y el amparo los unos de los otros? Por eso, en nuestras actividades precisamos de la obligación cumplida y la actitud medida, la humildad vigilante y la fe activa, además de la caridad y la tolerancia inalterables para con todos, sin despreciar a nadie. Subtítulo: Tu parte. Reunión pública del 20 de mayo de 1960, cuestión número 233. La producción mediúnica es el resultado de la suma entre el mensajero espiritual más el medium, junto con las influencias del ambiente. Como compartes el equipo de intercambio, la porción de tu aporte es inevitable en la ecuación. En cada sector de trabajo, la obra siempre da el vuelto de lo que entregamos. La vida relata por tu intermedio lo que haces con ella. El campo informa acerca del labrador. Por más respetable que sea el medium a quienes recurras, no exijas que él suministre por sí solo la solución de tus necesidades, porque el Creador hizo la creación de tal modo que sus criaturas fueran interdependientes en cada construcción, por más simple que sea. Si entre los ingredientes de una torta se agregara una cucharadita de ceniza y decenas de alguna otra materia pura y noble, el elemento extraño estropeará al todo, aunque se prepare en un recipiente de oro. Paganini interpretaba en una sola cuerda, pero la clavija y el brazo, el caballete y la caja armónica del violín eran el soporte de la melodía. Tiziano pintaba admirablemente a los 99 años de edad. No obstante, no prescindía de paletas y pinceles, telas y pinturas con las condiciones adecuadas. Un técnico en electricidad instalará luz para ahuyentar las tinieblas de un hogar, de un lugar. Sin embargo, necesitará elementos con los que pueda captar, dinamizar, distribuir y controlar la potencia. No alegues que solamente la mala fe provoca un desastre cuando ese desastre aparece. El descuido es la crueldad con una máscara diferente. Si un malhechor coloca deliberadamente una piedra en el lecho de las vías del tren para que el convoy descarrile, o si el guarda es quien desprevenido deja la roca en las vías, el efecto es siempre el mismo. Si quieres sopa sin contaminación, acerca un plato limpio a la olla. Mediums y mediumnidades podrán hacerte grandes favores, pero para que actúen con seguridad y corrección en el servicio que necesitas, precisan disponer también de seguridad y corrección en la parte que te compete. Siguiente subtítulo: Deber espírita. Reunión pública del 23 de mayo de 1960, cuestión número 137. Con toda propiedad, Allan Kardec afirmó que los espíritus elevados se vinculan preferentemente a quienes procuran instruirse. Y si alguien se propone instruirse, escoge el camino del esfuerzo máximo. Cada colegio es un instituto de disciplina. No obstante, aquí y allí aparecen alumnos enviciados con el recreo, la pereza, el soborno o la copia. Ellos pueden lograr las posiciones más brillantes en el juego de las apariencias, pero nunca
el respeto o la confianza de profesores dignos del título que conquistaron. En la doctrina espírita, escuela maternal de nuestras almas, hace más de un siglo que surgen aprendices de todas las condiciones, a quienes pedían fenómenos para sustentar su convicción. Los instructores de la humanidad les concedieron la más elevada producción de auténticas demostraciones de la supervivencia. Las investigaciones rigurosamente científicas de William Crookes, al igual que las respuestas positivas del ámbito espiritual, fueron convalidadas como irreprochables testimonios de la verdad, para beneficio de todo el orbe, y dado que los discípulos de la nueva revelación están esparcidos por todas partes, las experiencias fueron analizadas y vueltas a analizar hasta el presente desde todos los aspectos con diferentes denominaciones. Los trabajadores comprometidos con las enseñanzas espíritas no pueden, por consiguiente, olvidarse de la obligación de preservarlas por encima de los ataques de alumnos ociosos que no buscan otra cosa que divertirse y polemizar. Hemos de encontrarlos en cualquier lugar, siempre dispuestos a hurgar en los acontecimientos para mostrar al público los residuos escogidos en el espectáculo de las discusiones estériles. Resguardemos el mensaje edificante del espiritismo de los que toman el fruto de la lección y pierden el tiempo en reiteradas e inútiles divagaciones acerca de la cáscara con deliberado desprecio de la sustancia. Hace 2 milenios que se debate la opinión de la tierra acerca del Cristo, y en nombre de él se organizan guerras y conspiraciones, disputas y controversias, juntas y consejos, interpretaciones y persecuciones. Pero lo que permanece firme a través del tiempo es la palabra del Evangelio. Que se armen los cazadores de fenómenos como lo deseen, que demoren como pudieren los elementos que la vida orienta hacia la necesaria renovación. Los fenómenos edifican cuando son recibidos para enriquecer el campo de la esencia. En cuanto a nosotros, permanezcamos fieles a la instrucción, pese a todo, a fin de reducir el materialismo del espíritu tanto como nos sea posible, para que el espíritu se reconozca como tal y se disponga a brillar. Siguiente subtítulo: Zonas. Reunión pública del 27 de mayo de 1960. Cuestión número 285. La comunicación espiritual no es un privilegio de la organización mediúmica. El pensamiento es el idioma universal, y dando por sentado que el cerebro activo es un centro de ondas en movimiento constante, siempre estamos en correspondencia con el objeto que atrae nuestra atención. Cada espíritu, en la condición evolutiva en que nos encontramos, es gobernado esencialmente por 3 factores específicos, o con más propiedad, por la experiencia, el estímulo y la inspiración. La experiencia es el conjunto de nuestros propios pensamientos. El estímulo es la circunstancia que nos induce a pensar. La inspiración es el equipo de los pensamientos ajenos que admitimos o buscamos. Tanto como te ves impulsado a diario a entrar en la zona de las necesidades del cuerpo físico para pensar, por ejemplo, en la alimentación o la higiene, eres invitado incesantemente a penetrar en la zona de las demandas espirituales que te rodean. Un libro, una página, una afirmación, una charla, una visita, una noticia, una distracción o el mínimo acontecimiento que consideras sin importancia puede representar una silenciosa conexión con determinado tipo de interés o de tema. Por lo general, el ser que todavía no definió para sí mismo un camino de sublimación moral es comparable al viajero abandonado en el mar al vaivén de las olas. Recibirás, pues, diferentes incitaciones nacidas del campo mental de las inteligencias encarnadas y desencarnadas que son afines contigo, que intentarán ejercer influencia sobre ti por medio de ondas numerosas en las que se pone de manifiesto la infinita gama de los pensamientos de la humanidad. Aunque si buscaras al Cristo, no ignoras a qué altura brilla su zona. Gracias a la brújula del Evangelio, sabemos perfectamente dónde están ubicados el bien y el mal, y por ese motivo, puesto que cada uno posee el timón de la voluntad, el problema de la sintonía corre por nuestra cuenta. Subtítulo: Interpretación.
Reunión pública del 30 de mayo de 1960, cuestión número 223, sexto. No tanto de fenómenos necesita el Señor a fin de ponerse en evidencia a los hombres, si bien los fenómenos logran cimentar las convicciones. El espectáculo que nos asombra raramente nos ayuda a discernir. Una lluvia de meteoros provoca observaciones científicas, pero no interfiere en las cuestiones de conducta. No tanto de palabras necesita el Señor a fin de revelarse a los hombres, pese a que las palabras son recursos imprescindibles para ampliar el reino de Dios. La discusión agresiva raramente nos ayuda a discernir. El más noble de los oradores puede estar representado por un disco. No tanto. El razonamiento necesita el Señor a fin de mostrarse a los hombres, pese a que los razonamientos cooperen en la sublimación de la inteligencia. El cálculo desmesurado raramente ayuda a discernir. El cerebro electrónico es un valioso auxiliar de la cabeza, pero no tiene en cuenta los problemas del corazón. No tanto de dinero necesita el Señor a fin de ponerse de manifiesto entre los hombres, pese a que el dinero sea un elemento importante en la siembra del bien. El oro en reposo raramente ayuda a discernir. Una casa bancaria no tiene libros para llevar un registro de los sentimientos. No tanto de competiciones necesita el Señor a fin de hacerse patente a los hombres, pese a que las competiciones contribuyen a la conquista de la habilidad. El público enfervorizado raramente ayuda a discernir. En la multitud aristocrática que se agolpa en el turf, a veces grita y llora cuando aplaude el vencedor, pero ese vencedor en todos los casos es un caballo. Para que seamos fieles en la interpretación del Señor en relación con quienes nos rodean, precisamos por encima de todo paciencia y amor, pues solo la paciencia trabaja sin cesar en la construcción del progreso y en el entendimiento, del mismo modo que solo el amor es un poder que realmente transforma la vida. Subtítulo: Verbo y actitud. Reunión pública del 3 de junio de 1960, cuestión número 263. Dijo un gran filósofo: habla para que te vea. Muchos agregarán: escribe para que te vea mejor. Y osaríamos alegar: actúa para que te conozca. Juzgarás al amigo por el lenguaje que utilice. Sin embargo, para ir más allá de la apreciación vulgar, todos necesitamos del adecuado discernimiento. Marat hablaba con tal maestría que capturaba el ánimo de la multitud, pero instigaba a la matanza de los compatriotas que no comulgaban con sus opiniones. Marco Aurelio, el emperador denominado magnánimo, escribía máximas de valor imperecedero, sin embargo, al mismo tiempo decidía el martirio de cristianos indefensos, convencido de que de ese modo homenajeaba a la virtud. El Werther de Goethe es un poema de magnífica expresión literaria, pero no deja de ser una potente inducción al suicidio. Las declaraciones de guerra por lo general son documentos cuidadosamente redactados, aunque representan la miseria y la muerte para millones de personas. Hay periodistas y escritores que figuran en la galería de los más sabios filólogos y a pesar de eso mojan su pluma con sangre y lodo para registrar las ideas con las que dan relieve a los sufrimientos de la humanidad. Tanto como sea posible, escribamos lo justo sin obsesionarnos con el diccionario. La gramática es la ley que preside el ámbito de las palabras. La instrucción del cerebro, no obstante, cuando carece de bases en el sentimiento, se asemeja a la luz externa. Hay luz en la lámpara disciplinada que auxilia y construye, y también la hay en el fuego descontrolado que incendia y destruye. Identifica el mensajero, sea encarnado o desencarnado, por el mensaje que te dé, pues si es conveniente que actualices tu cultura, es imprescindible que identifique la orientación que hay en ella. El navío puede ser muy importante, pero es preciso verificar el rumbo hacia el cual se orienta el timón. Así como el verbo presenta la actitud, la actitud dirige. Por eso Jesús nos advirtió: sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Subtítulo: Formación mediúmnica.
Reunión pública del 6 de junio de 1960, cuestión número 200. Dispuestos a registrar la formación mediúmnica, comparémosla con los servicios del suelo. La tierra despliega recursos para la sustentación del cuerpo. La mediunidad crea valores para alimentar el espíritu. La tierra, aun cuando esté invadida por la floresta agreste, produce en forma automática si le arrojamos algunas semillas. No obstante, la siembra dentro de ese régimen producirá en condiciones anómalas. El bosque predominante probablemente asfixiará a las plantas en proceso de germinación. Los animales presentes en la condición de primitivos dueños del suelo destruirán sus hojas. Gusanos destructores las amenazan a cada instante. Chaparrones y sombra constantes constituyen obstáculos para su vida. Pero si el terreno selvático fuera cultivado previniendo la invasión de los elementos extraños y mantenido en régimen de trabajo, conseguiremos en breve el granero del pan, libre de peligros y abundante. Igual con la mediunidad, aunque esté involucrada con la psiquis de una persona dominada por pasiones subalternas, produce en forma automática cuando se le confía determinado tipo de acción. No obstante, la tarea dentro de ese régimen producirá en condiciones anómalas. Las tendencias negativas probablemente asfixiarán la obra que acaba de nacer. Los sentimientos inferiores se presentan en la posición de primitivos dueños del alma para frustrar sus promesas. Los agentes de la discordia la amenazan a cada instante. El lodo moral y la persecución gratuita constituyen obstáculos para su vida. Pero si la personalidad mediúmica fuera educada previniendo la invasión de la sombra, de la ignorancia y mantenida en servicio, conseguiremos en breve el granero de luz libre de peligros y abundante. No existe desarrollo mediúnico para realizaciones sólidas sin el perfeccionamiento de la individualidad mediúmica. En el caso de la tierra, el labrador será el administrador vigilante. En el caso de la mediunidad, el medium será el incansable celador de sí mismo. Y ningún medium se olvide que en la tierra buena que ha sido abandonada, las plagas, las serpientes, los espinos y la maleza proliferan más y mejor. Subtítulo: Mediunidad e imperfección. Reunión pública del 10 de junio de 1960. Cuestión número 220, 12avo, 13avo y 14avo. Lleva la cuenta de cuántas son las veces que necesitas perdón y auxilio. Cometiste una equivocación en el taller donde dignificas tu nombre, pero no vacilas en solicitar nuevas oportunidades de servicio y de confianza. Adeudas una suma importante y no puedes pagar en el momento preciso. No obstante, no dudas en rogar el beneficio de la moratoria. Sufres por las faltas del hijo que la vida te confió. Sin embargo, esperas regenerarlo en nuevas experiencias. Amas profundamente a alguien a quien el vicio todavía envuelve con su sombra, pero no temes avalar sus compromisos para la reparación. Encontrarás con todo a quienes no han sufrido lo suficiente como para disculpar las diferencias ajenas, habitualmente acicalados detrás de las altas ventanas de las torres de marfil, donde se resguardan para enumerar las heridas de los que pasan por la calle de las pruebas. Exigen que los otros sean modelos acabados de heroísmo y grandeza moral, pero no están dispuestos a aliviarles el fardo de las aflicciones que transportan. Acusan a la tierra como si fuera un presidio de llagas, pero comen su pan, en principio elaborado en el terreno enlodado al cual la azada acondicionó. Pretenden hallar en cada hermano del camino a un criminal en potencia. Pese a ello, no se analizan a sí mismos a fin de ver hasta qué punto han resistido a las tentaciones. Si tienes la conciencia despierta en relación con las necesidades de tu propia alma, comprenderás fácilmente que la mediunidad es un recurso de trabajo como cualquier otro, destinado a la edificación. Mientras tanto, en el mundo no existen los medios perfectos, como tampoco existen criaturas humanas perfectas. Cada instrumento medianímico, tanto como cada persona terrestre, carga consigo determinadas pruebas y problemas determinados. La mediunidad es una oportunidad de servicio y superación, rescate y solución. Para analizar. Mediunidad como subtítulo y alienación mental.
Reunión pública del 13 de junio de 1960, cuestión número 221, quinto. Todos aquellos que no se resignan con las verdades que la doctrina espírita ha venido a develar a la mente humana, hace ya más de un siglo afirman inconscientemente que la mediunidad genera la locura y multiplican teorías complicadas que justifiquen su modo de pensar considerándola simplemente como un estado mórbido, dando la idea de especialistas que solo analizaban los problemas del hombre natural a través del hombre enfermo. Si se considera la mediunidad como una percepción relativa a la estructura psíquica de cada uno de nosotros, habremos de encontrarla en los más diversos grados en todos los seres humanos. En vista de eso, podemos ubicarla fácilmente en el campo de la personalidad, entre los demás sentidos de los que se sirve el espíritu a los efectos de manifestarse y evolucionar hacia la vida superior. No ignoramos, sin embargo, que los sentidos desviados conducen fatalmente a la corrupción y al desvarío. Los ojos son auxiliares inmediatos de los espías y los criminales que urden la guerra y pueblan las penitenciarías. No obstante, por ese motivo no pueden ser acusados como factores de delincuencia. Los oídos son los colaboradores directos de la crueldad y la calumnia que suscitan la degradación social, pero no presentan en sí mismos tales desequilibrios. Las manos, cuando se las emplea en la fabricación de las bombas destructoras, son operarias de la muerte. No obstante, no dejan de ser los instrumentos sublimes de la inteligencia en todas las obras maestras de la humanidad. El sexo, que edifica el hogar en el nombre de Dios, por todas partes es víctima de tremendos abusos a causa de los cuales se amplía amenazadoramente el número de enfermos registrados en los manicomios. Aún así, eso no es razón para que se desprestigie su misión divina. La manifestación es de la instrumentalidad, el error de la criatura. La facultad mediúmnica no puede, pues, responsabilizarse por la actitud de aquellos que la utilizan en los actos de ignorancia y superstición, maldad o fanatismo, tal como sucede con los ojos y los oídos, con las manos y el sexo, que dependen del comando mental. La mediunidad precisa por encima de todo erguirse, esclarecerse, edificarse y prestar servicio sobre la base de la educación. Siguiente subtítulo: Ser medium. Reunión pública del 17 de junio de 1960, cuestión número 223, décimo. Al abrazar la mediunidad, muchos compañeros adoptan en la tierra una posición de absoluta expectativa, como si copiaran la quietud de los maniquíes. Se concentran mentalmente y aguardan, inmóviles, anulados, la manifestación de los espíritus superiores, pero se olvidan de que el verdadero servidor asume siempre la iniciativa de la gentileza, aún en la más insignificante actividad doméstica. Veamos la lógica de lo cotidiano. El director de una oficina administrativa no exigirá que el auxiliar se convierta en una enciclopedia humana a fin de recibir su cooperación. Solicita que sea una persona ordenada y laboriosa, con la suficiente experiencia en asuntos de escritura. Un médico no requerirá del enfermero un certificado de solvencia moral para aceptar su colaboración. No obstante, contará con que sea una persona diligente y sensata con la adecuada dedicación a los enfermos. El propietario de un ómnibus no se valdrá de los servicios de farmacéutico en su taller. Buscará un conductor que no solo sepa maniobrar el volante, sino que también le ayude a conservar el vehículo. El farmacéutico, a su vez, no va a recurrir a los servicios del chofer en su laboratorio. Buscará un colaborador que sepa vender remedios y además lo ayude a preparar las recetas. Cada trabajador permanece en su propia tarea, aunque la independencia sea el régimen de la vida orientado hacia todos. Ser medium es ser ayudante del mundo espiritual. Ser ayudante es un determinado trabajo, es el quien auxilia espontáneamente para alivio de la cabeza de los responsables. Si no pudieras comprender eso, observa el avión, por más simple que sea. Todo es atención inteligente y acción mecánica en el aparato aéreo. Torres de observación le avisan la ruta y poderosos motores garantizan su marcha. Aunque todo podría fracasar si fallara la comprensión y la disciplina del aviador que está dentro de él.
Subtítulo: Imagina. Reunión pública del 20 de junio de 1960, cuestión número 268, 12avo. Imagínate que tienes hermanos que han sido raptados de tu hogar cuando eran pequeños. Arrebatados a tu afecto, fueron tomados prisioneros y crecieron dentro de un régimen de cautiverio como bueyes en el yugo, que conducen la cabeza del arado o sustentan la molienda. Vendidos como bestias, se levantaban con la aurora y sudaban en la labranza mientras durase la luz del día. Cuando se enfermaban, hacían las veces de remedio sus propias lágrimas. Si lloraba, recibían repetidos azotes a modo de consuelo. Aunque amaran profundamente a los suyos, estaban obligados a contemplar, entre sollozos, que sus propias esposas eran vendidas a manos mercenarias y sus tiernos hijos se alimentaban con comida para cerdos amontonada en un abrevadero. Hubiera deseado estudiar, pero deliberadamente los apartaron de la escuela, y si mostraban algún anhelo de libertad, eran esposados y retenidos en prisión hasta la muerte. Imagina del mismo modo que esos hermanos desdichados, criados lejos de tu cariño, se comunicaran desde el ámbito espiritual con los seres terrestres y fueran motivo de hilaridad por el lenguaje primitivo con que todavía se expresan. Piensa en ellos como si todavía estuvieran sometidos a los caprichos de aquellos mismos que les debían respeto y renovación, que persisten en conservarlos como perros adiestrados para fines inferiores, explotados en sus buenos sentimientos al regresar al mundo donde padecieron suplicios por confiar ingenuamente, son mantenidos en espíritu como víctimas y bribones. Imagina todo eso y vas a sentir tu corazón oprimido por un inmenso dolor cuando veas a compañeros desencarnados engañados en su buena fe. Lejos de especular con ellos mediante preguntas indiscretas y órdenes deprimentes, sabrás ayudarlos mediante la bendición del amor. Y comprenderás entonces que si todos dirigimos a los instructores de la vida mayor petitorios constantes de socorro y paciencia, también cada uno de ellos en relación con nosotros exhibe en su corazón las 4 palabras de nuestra vieja súplica: ten piedad de mí. Subtítulo: Unión. Reunión pública del 24 de junio de 1960. Capítulo 31, disertación 20. Compadécete y ayuda a fin de que pueda servir en la unión para el bien. Si no fuera por la bondad del labrador que protege la simiente seca, no recibirías en la mesa el pan reconfortante. Si no fuera por el trabajo del operario que asienta ladrillo sobre ladrillo, no dispondrías de seguridad en los cimientos de tu propio hogar. Eso sucede con los elementos más simples. Repara, sin embargo, en la actitud de la vida para que nadie sea excluido de la comunión con el progreso. No condena al paralítico porque no camine. Le concede una silla de ruedas, no maldice a los ojos enfermos, pule lentes protectoras, no abandona a su suerte a los mutilados, crea implementos mecánicos, no se rebela contra los ignorantes que desvían sus directrices, enciende la luz de la escuela, no aniquila a los locos que burlan sus leyes, los acoge generosamente en el regazo del hospicio. En actitud de imitar el sentimiento de la vida, seamos los unos para los otros cuando fuera preciso la muleta y el remedio. Olvidemos los defectos del prójimo, convencidos de que todos nos encontramos bajo el martillo de las horas en la vigornia de la experiencia. Tolerancia es el cimiento de la unión ideal. Solo la unión hace la fuerza. No obstante, hay fuerzas y fuerzas. Se reúnen millones de gotas y generan la fuente. Se congregan millones de chispas y producen el incendio. Piensa un poco y comprenderás por qué siempre es muy fácil juntar los intereses de la tierra y generar la unión en beneficio de la fuerza, mientras que solamente atesorando las cualidades del Cristo en nuestra propia alma, no será posible en realidad generar la unión para la fuerza del bien. Subtítulo: Clarividencia.
Reunión pública del 27 de junio de 1960, cuestión número 167. Tal como sucede con la alimentación del cuerpo, en el campo del alma la visión es diferente para cada uno. El tubo digestivo recibe lo que se le da, pero la asimilación del recurso ingerido obedece a la disposición interna de los mecanismos orgánicos. Los ojos del mismo modo ven todo. Sin embargo, la interpretación de lo que se ha visto corre por cuenta de los procesos mentales. Por eso, los fenómenos de clarividencia requieren ser filtrados por el tamiz de la razón. Un determinado medium manifiesta que ha visto a inolvidables personalidades de la historia. Posiblemente esté diciendo una verdad. Tal verdad, sin embargo, demanda el análisis de las condiciones circunstanciales. Veamos cuán delicado es el tema precisamente en la esfera de los hombres. Si una persona a solas inadvertidamente fuera conducida a ver una copia de la Asunción de Murillo en un enfoque cinematográfico, creería estar contemplando a la venerable María de Nazaret ascendiendo a los cielos, rodeada de ángeles como aves graciosas, según la concepción del admirable pintor español. La figura de algún comandante de Estado de los tiempos modernos puede ser observada a larga distancia a través de la televisión, y si un individuo aislado y desprevenido mirase la imagen parlante, estaría naturalmente convencido de haber entrado en contacto directo con el comandante televisado. Mientras que la observación mediúmnica no se generalice en mayor extensión en la Tierra y promueva más amplias conclusiones por parte del denominado consenso general, el mensaje de la clarividencia demanda consideraciones específicas. Con eso, no queremos decir que tal o cual indicación mediúmnica deba de ser despreciada, pues en términos de mediunidad, cada enseñanza es digna de atención. Valoramos nada más la necesidad del estudio a fin de que la interpretación particular no se dirija hacia las fronteras de lo carente de sentido. Para ilustrar nuestras afirmaciones, miremos el arco iris desplegado ante una multitud. En efecto, cuando surge con la belleza de los 7 colores, aparenta ser una corona sublime, deliberadamente dibujada por algún geómetra invisible en lo alto del firmamento. Sin embargo, esa maravilla celeste carece de una expresión sustancial, porque está estructurada en un simple juego de luz. Y así finalizamos el día de hoy esta lectura, para que posteriormente, estamos en la página 195. Vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.